Hola bloquecitos de YouTube. Hoy les presentaré algo interesante. Y eso es el increíble iceberg rustiano. Un iceberg en donde se encuentra información de todo tipo acerca de Rusty. Desde lo más normal y común, hasta lo más desconocido e inédito. Hasta los media. Estoy haciendo esto con motivo de mi 5º aniversario. Y bueno, que comience la odisea. La serie rustiana. Esto es básicamente la serie actual llamada Rusty el Lego. En donde Rusty y sus amigos tienen aventuras chidas, con varios juguetes y crossovers de por medio. Esta serie la empecé a principios del 2020 y actualmente cuenta con 3 temporadas. Me inspiré en el legendario temario Dimension a la hora de hacer esta serie. Pepe. Pepe es el apodo que Rusty le pone a Creeper, principalmente en la primera temporada de la serie de Rusty. Hay que destacar que Creeper detesta que lo llamen así. Videojuegos rustianos. Son juegos que tienen a Rusty como personaje principal o cosas relacionadas a él. La mayoría los hago en Game Creator o en Scratch. Las sagas más destacables son la Adventure y la de Five Nights at Robotonics. Mis otras cuentas. Además de la cuenta principal de YouTube que todos conocen, también tengo otras 2 cuentas en otras páginas. Una es la de Scratch, Rusty Gamer 29, y la otra es la de Gamehole, Rusty Wizard 245. Los links de estas páginas están en la descripción. Huevos para Rusty. Huevos para Rusty es una saga de animaciones que parodian a los vídeos de Huevos para Bart, del usuario Meper. En estas animaciones, entre muchas comillas, Rusty enloquece por unos huevos, mientras Bob intenta detenerlo. Esta es definitivamente la saga de animaciones más ruidosa de mi canal. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cállate! ¿Y ahora qué va a hacer Bob? ¡Te vamos a botar asado y te exprimiré como un huevo! ¡Asadito! Un dato curioso es que la parte 3 tiene 2 versiones, y una es más extraña que la otra. El reboot cancelado. Antes de la serie actual de Rusty que comencé en 2020, intenté hacer algo similar en 2019. El resultado es bastante similar al episodio que hice después como especial de aniversario. La principal diferencia es que esta versión del 2019 tiene una trama con más detalles, pero con menos fidelidad al episodio original. Además, esta versión se llama La Creación, en vez de Se busca un asistente. Este episodio lo cancelé porque hubieron muchos problemas a la hora de grabar. En un rato hablaré más acerca del tema de las cosas antiguas. La gran cara. Cuenta la leyenda que en el primer vistazo de Five Nights at Robotonics remake, se podía apreciar mi cara en una parte. Pero actualmente esa parte del video está cortada, debido a que alguien se percató de ese detalle. Promax chidos. Estos son modificaciones de ROMs de juegos, principalmente de consolas antiguas. Pero ahora Rusty es el protagonista. Un ejemplo es el de Rusty en Sonic 1, o la saga de Super Rusty Bros. Un dato curioso es que tengo muchos ROMs de Atari 2600 que aún no subo. Y entre todos ellos, solo he subido uno, el de Rusty Invaders. Rusty with Snowdice. Iba a ser un mod de Baldi's Basics Birthday Bash, del año 2019. De la saga Rusty Guides. Se planeó que fuera una especie de mod de aniversario, con ciertas cosas nuevas para la saga. Lo cancelé principalmente por falta de motivación, y quizás, por pasarme de las fechas. Debido a su cancelación, la saga estuvo en pausa por un buen rato. Un dato curioso es que muchos assets de este mod cancelado, los terminé usando tiempo después en Rusty with Stock Christmas. Sobreviviendo a la oscuridad. Es el episodio 6 de la primera temporada de la serie actual de Rusty. En este episodio Rusty y Tresette son acechados por un sujeto misterioso, por andar a oscuras. Lo especial de este episodio es, que es uno de los más raros de toda la serie. Porque principalmente parece más un creepypasta. Pero no le di importancia. Un dato curioso es que Tresette se perdió en medio de la grabación de este episodio, y se encontró tiempo después en un calcetín bajo la cama. Legoman.
Es un personaje muy desconocido, proveniente de las temporadas antiguas de Rusty. Él escapó del mundo de Minecraft en un episodio gracias a Rusty, y también fue un personaje principal en esas temporadas, principalmente en los pocos episodios de la temporada 4. La beta de Robotonics. Así es, existe una versión beta, o mejor dicho alfa, de Robotonics 1. Creada en el año 2018, y con varias mecánicas y características que no aparecieron en la versión final del 2019. Con un aspecto más cutre, y con una llamada Lokenderay en español. Hola. Hola. Hay alguien bueno. Estás en Rusty's Funhouse. Hay que destacar que esta primera entrega tardó casi un año en desarrollarse, debido a que hubo hasta 3 cambios de engine, por el hecho de que no encontraba una forma cómoda de hacer un fangame de FNAF en Scratch. Especial de iOS en 2019. Este es uno de los pocos especiales cancelados de Rusty. Iba a ser como una casita del horror de los Simpson, con 3 segmentos que parodian cosas de terror. Pero solo logré terminar uno, el de Saw, el juego del miedo. Este especial fue cancelado a favor del desarrollo de Viernes 13 con Rusty, parte 1. Y este último terminó estando más terminado para iOS, curiosamente. Ya al año siguiente saqué un especial de iOS, y de gran duración. Rusty el Lego animado. No hay mucho que decir de esto, solo que fue una miniserie super cringe de 2 capítulos, hecha en Flipaclip, basada en la serie antigua de Rusty, y hecha en el año 2018. Al final de este video se encuentra el único material sobreviviente de esta miniserie, que es un mini clip del capítulo 2, Patricio. Juegos perdidos de Game Creator. Básicamente todos mis juegos de Game Creator del año 2019 para abajo están perdidos. Esto pasó por varios motivos, ya sea que hayan desaparecido del servidor por el ciclo de los 2 años, por un descuido, o hasta porque nunca fueron lanzados. Los más destacables son Rusty Adventure Original, Rusty's Ride, las otras betas de Rusty Adventure 2, y muchos juegos más. Muy poco material de estos juegos sobrevive en la actualidad. Más que nada pruebas de música muy escasas. Robotonics 2 para PowerPoint. Así es, escuchaste bien. Existió Five Nights at Robotonics 2, para jodido PowerPoint. Este fue el primer juego entre demasiadas comillas, de toda la saga. Básicamente era una modificación de este otro fangame de FNAF, pero con cosas de Rusty hechas en Paint, y con varias imágenes sacadas de Google. Solo conservo estos pocos archivos y nada más. La serie antigua de Rusty. Esta serie es el origen de Rusty. En la época en la que grababa con mi tableta Ser, sin edición alguna, y con un Rusty más infantil. Aquí los personajes eran más simples, y las voces no variaban tanto. Esta serie antigua del 2016 tuvo 4 temporadas, con 32 episodios en total. Pero en algún punto del 2018 se perdió gran parte de la serie, debido a que intenté hacer una recopilación fallida, borrando accidentalmente gran parte de la serie en el proceso. De hecho, la temporada 3 de esta versión está totalmente perdida. Por cosas como estas creé la serie actual, con el fin de remasterizar ciertos episodios y hacer cosas nuevas y mejores. No olvidemos a personajes como Rosa, Crash o Legoman. Rusty en FNAF 3. Y no me refiero a aquella animación de la saga FNAF. Me refiero a un episodio de la serie antigua de Rusty, como por el episodio 5 de la primera temporada. Básicamente era un episodio súper mal hecho en un cuarto a oscuras, con el pterodáctilo ese como Springtrap, y en un escenario súper cutre. Es el episodio viejo que borré más rápido, debido a un comentario random de un desconocido. Bueno. Ni yo sé qué hice en ese momento. Rusty el mago de juegos y gameplays. Y ahora, el punto más oscuro de todo el iceberg. Mi primer canal de YouTube. Así es, antes de este canal que uso actualmente, tuve otro con este nombre. Y pues, ahí está el antecesor de Rusty, y también mi primer video de YouTube. Herbie y la aventura a toda marcha, también llamada como Las aventuras de Herbie, es una serie que la comencé en febrero del 2016. Esta serie narraba las aventuras de Herbie el Bocho, con sus amigos, con capítulos grabados en vertical y con edición nula.
Y personalmente, me quedó bastante cringe. También en este canal está la temporada 4 de la serie antigua de Rusty, que es lo único que tengo del año 2017. Y también está el tráiler de una película cancelada de Rusty, wow. Este canal quedó abandonado porque se me olvidó la contraseña de la cuenta, principalmente porque se rompió el dispositivo en donde la operaba. Envy volvió en ambas series de Rusty, tanto en la antigua como en la actual, en forma de crossover. Y afortunadamente ambas versiones se pueden encontrar en YouTube. Sí, mis comienzos en esta plataforma fueron algo raros. Y bueno chicos, eso es todo. ¿Qué les pareció este iceberg? Espero que hayan disfrutado este video. Me inspiré en el estilo del usuario el fantasma antisocial, a la hora de hacer este video. Pero bueno. Adiós. Jajaja, la memoria de mi celular casi se muere al hacer este video XD.